Meliodas en Kimetsu no Yaiba capítulo 27. Nos quedamos donde Meliodas y Zeldris terminaron de hablar con el expilar de las llamas. Después de esa conversación pasarían 30 minutos donde Meliodas y Zeldris se quedaron hablando de cosa no tan importante. La conversación de ambos sería interrumpida por la Pilar, quien había salido de la mansión. Vaya, sí que tenían cosa de qué hablar ustedes dos, diría Shinobu sonriendo. Meliodas al ver a la Pilar se da cuenta que llevaba un tipo de botiquín en su mano. ¿A dónde va Shinobu?, preguntaría Meliodas. Iré a ver cómo sigue el patrón y al mismo tiempo a solicitarle una reunión para hablar de tu hermano, diría Shinobu. ¿De mí? ¿Qué tienen que hablar de mí con ese tal patrón?, preguntaría Zeldris. Ten más respeto al hablar del patrón, diría Shinobu seriamente. Entonces, ¿quién es el patrón y qué es lo que tienen que hablar de mí?, preguntaría Zeldris nuevamente. El patrón es el líder de los cazadores de demonios, y lo que tengo que contarle de ti es para pensar en algo rápido antes de que vengan más demonios de Britania, respondería Shinobu. Está bien, no te preocupes, si el patrón acepta tu solicitud iremos sin problema, respondería Meliodas. Bien, me iré de una vez a ver al patrón, nos vemos en unos minutos, diría la Pilar retirándose del lugar. Meliodas, ¿por qué aceptaste ir a ver a ese tal patrón?, preguntaría Zeldris. Por nada en especial, solamente es para que prepare más a sus cazadores, para que así no mueran tantas personas inocentes, respondería Meliodas. Mientras tanto, en otro lugar a 100 de kilómetros, estaría Muzan junto a sus lunas superiores en la fortaleza infinita. Parece ser que Zeldris no pudo acabar con Meliodas, diría Akaza, ya que ha pasado bastante horas de que Zeldris se fue. Malditos bastardo, son inmune al sol y no comparten esa habilidad, diría Muzan enojado. Si hubiera sabido ese detalle de Meliodas, hubiese guardado su sangre cuando le arranque la cabeza, diría Akaza. Yo también hubiese recogido su sangre cuando me enfrente a él si tan solo hubiese sabido que era inmune al sol, diría Kokushibo recordando cuando le hizo 2 corte profundo a Meliodas. El problema es su nivel, Zeldris llegó aquí y nos derrotó fácilmente con una técnica extraña, y si Meliodas pudo derrotar a su hermano significa que será mucho más letal que él, diría Muzan. Pero cabe la posibilidad de que ambos se hayan eliminado mutuamente, diría Douma. Todos los demonios mirarían a Douma. ¿Por qué me miran? ¿Acaso dije algo malo?, preguntaría Douma confundido. Por primera vez debo de admitir que dijiste algo interesante, diría Akaza. ¿Qué quiere decir, señor Akaza?, preguntaría Douma sin entender. Es probable que tenga razón en lo que dice Douma, ya que si ambos tenían el mismo nivel probablemente se hayan eliminado. Además, recuerden esa explosión de anoche, a cualquier demonio que haya impactado lo volvería ceniza al instante, diría Muzan. Cuando se haga de noche iré a investigar en el lugar de la explosión para ver si encuentro el cuerpo de uno de ellos o como mínimo un poco de su sangre, diría Kokushibo. Bien, Nakime, con tu técnica de sangre busca dónde fue la explosión para cuando se haga de noche mande a Kokushibo a ese lugar, diría Muzan recibiendo un asentimiento por parte de la demonio. ¿Y nosotros qué hacemos, señor Muzan?, preguntaría Douma. Hasta no confirmar de que Meliodas está muerto manténganse oculto, ya he perdido 2 lunas superiores y si pierdo un par más perderé la guerra contra los cazadores, diría Muzan. Vaya, señor Muzan, que se preocupe por mí me hace sentir muy honrado, diría Douma con una sonrisa. Haz silencio, Douma, tú está vivo porque aún me puede ser útil, si no ya te había matado, diría Muzan enojado. De vuelta con Meliodas. Este estaría llegando a la casa del patrón junto a Zeldris y Shinobu. Antes de entrar te voy a pedir que sea amable y tenga respeto, Zeldris, diría la Pilar viendo al mencionado. Zeldris no diría nada haciendo que la Pilar se enoje. No te preocupes, Shinobu, Zeldris no hará ninguna falta de respeto, diría Meliodas. Espero que sea así o si no tú pagarás por él, diría Shinobu seriamente comenzando a caminar en dirección de la casa. Meliodas estaría con una cara chibi. Es una chica muy gruñona, Meliodas, diría Zeldris viendo a la Pilar. Sí, se enoja fácilmente pero eso no es problema, mejor vayamos para hablar con el patrón, diría Meliodas comenzando a caminar seguido de Zeldris. Ya dentro de la casa del patrón, Meliodas y Zeldris estarían siguiendo a la Pilar en silencio. Al llegar a la habitación Meliodas vería que la extraña marca que tenía el patrón en su frente se había expandido más por todo su rostro. La Pilar se pondría en una de sus rodillas. Patrón, aquí está Meliodas junto a su hermano menor, diría Shinobu con respeto. Muchas gracias, mi niña, Meliodas, es un gusto volver a hablar contigo,
Diría el patrón amablemente. El gusto es mío, patrón, y espero que se sienta mejor. Diría Meliodas. Así que uno de tus hermanos llegó ayer en la noche a este lugar. Diría el patrón. Así es, patrón, él es Celdris, ex líder de los 10 mandamientos. Diría Meliodas. Es un gusto conocerte, Celdris, y saber que ya no pertenece a ese grupo. Diría el patrón. No vale la pena seguir del lado de mi padre cuando puedo cumplir mi objetivo en este lugar. Diría Celdris. Me alegra escuchar eso, pero me gustaría saber si los demonios de tu padre vendrán a este lugar. Preguntaría el patrón. Ellos vendrán, le dije a Celdris que le dijera que yo me encontraba aquí ya que será más fácil para nosotros eliminar a los demonios. Respondería Meliodas. Pero eso no será muy peligroso. Podrían morir cientos de mis cazadores. Preguntaría el patrón. No se preocupe, evitaré que personas inocentes mueran en esta batalla. Respondería Meliodas nuevamente. Bien, si ustedes se encargan de eso, demonio, puedo estar más tranquilo por el momento. Diría el patrón. Falta un tema más, patrón. Ayer cuando Celdris llegó se encontró con Muzan y todas sus lunas superiores, incluyendo a una nueva luna superior que es la cuarta. Diría Shinobu sorprendiendo al patrón. ¿Es eso cierto? Preguntaría el patrón. Si es cierto, me enfrenté a ellos antes de pelear con Meliodas. Respondería Celdris de brazo cruzado. ¿Pero qué sucedió? ¿Acaso pudiste acabar con alguna luna superior? Preguntaría el patrón. Celdris le explicaría todo lo que sucedió ayer en la noche. Así que Muzan sabe que Meliodas es inmune al sol, esto puede ser malo y a la vez beneficioso para nosotros. Diría el patrón. ¿Qué beneficio le podríamos sacar que Muzan se entere que Meliodas no es de Japón y que es inmune al sol? Preguntaría Shinobu con respeto. Puede ser malo ya que Muzan podría atacar a personas inocentes con el propósito de llamar la atención de Meliodas, y lo bueno es que quizá Muzan haga menos ataque para así evitar encontrarse con Meliodas al saber que podría matarlo en un enfrentamiento. Explicaría el patrón. Yo también pensé lo mismo y es muy probable que se mantenga oculto. Diría Meliodas. Si ese tal Muzan cree que con nuestra sangre se volverá inmune al sol, está equivocado. Diría Celdris. ¿Qué quieres decir? Preguntaría Shinobu confundida. Si Muzan o cualquier humano consume nuestra sangre, no soportará nuestro poder y morirá. Explicaría Meliodas. ¿En serio creen que Muzan no soporte su sangre? Preguntaría el patrón. Si estoy seguro. Respondería Celdris. Solo por precaución no le den su sangre. Diría Shinobu ya que si Muzan soportaba la sangre de ellos se volvería más peligroso. Meliodas, ya que tu hermano se quedará a vivir en Japón y te ayudará con los demonios, ¿qué le parece si ambos se convierten en pilares? Necesito llenar el vacío que dejaron Rengoku y Tengen con personas capaces. Diría el patrón. ¿Ser pilar? ¿Qué es un pilar? Preguntaría Celdris. Los pilares son los cazadores de más alto rango y más fuerte de la compañía Cazadores de Demonios. Respondería el patrón. Meliodas se quedaría en silencio. ¿Y qué deciden? ¿Aceptan ser pilares? La verdad es que los necesitamos para poder vivir en paz. Preguntaría el patrón. La pilar estaría atenta a la respuesta de ambos demonios. Acepto ser un pilar. Diría Meliodas. Sabía que nuevamente iba a rechazar la oferta del patrón. Diría Shinobu enojada hasta darse cuenta de algo. Espera, ¿dijiste que acepta ser un pilar? Preguntaría Shinobu sorprendida. Si escuchaste bien, aceptaré ser un pilar. Diría Meliodas sonriendo. Shinobu, al igual que el patrón, estaban bastante sorprendidos ya que esperaban nuevamente un no como respuesta. ¿En serio por fin aceptaste ser un pilar? Debo de admitir que pensaba que no lo iba a aceptar. Diría Shinobu aún sin creerse que Meliodas haya aceptado. Debo de admitir que pensé lo mismo que Shinobu. Diría el patrón. Es cierto que Rengoku y Uzui dejaron un gran vacío, así que aceptaré ser un pilar para ayudarlo. Explicaría Meliodas. ¿Y tú, Celdris, qué elige? ¿Aceptará ser un pilar o rechazará la oferta? Le preguntaría el patrón al pelinegro. Celdris miraría a Meliodas ya que no sabía las funciones de los pilares. Te conviene aceptar, Celdris, ya que podrá tener ingreso para vivir sin preocupaciones con Gelda. Diría Meliodas. Si es así, yo también seré un pilar. Respondería Celdris. El patrón, al escuchar la respuesta de Celdris, sonríe. Bien, ya que ambos aceptaron ser pilares, lo informaré a los demás pilares. Diría el patrón. Espere, patrón, infórmelo cuando Celdris regrese, ya que es posible que él vaya de regreso hoy en la noche a Britania y me gustaría que ambos nos volviéramos pilares el mismo día. Explicaría Meliodas.
Entiendo, Meliodas, no tengo problema de que ambos sean pilares dentro de un tiempo, al menos ya están confirmados de que lo serán, y la verdad que con su ayuda el reinado de Muzan acabará pronto. Diría el patrón. ¿Y qué nombre de pilares se piensan poner? Preguntaría Shinobu. No lo sé, quizá me ponga el mismo de los 7 pecados capitales, que es el dragón de la ira y Celtris el de la oscuridad, así que yo sería el pilar del dragón de la ira, o el pilar de la ira y Celtris el pilar de la oscuridad. Diría Meliodas. Ustedes deciden qué pilar ser, no tengo ningún problema con eso. Diría el patrón sonriendo. Si es así, cuando oficialmente seamos pilares, le diré el nombre que usaremos. Diría Meliodas. Bien, me alegra escuchar eso. Diría el patrón haciendo una pequeña pausa. Y bien, ya que estos temas están claro, ¿qué piensan hacer por el momento? Preguntaría el patrón viendo a ambos hermanos. Ahora mismo pasaré un poco de tiempo con Celtris. Diría Meliodas pasando su mano en la cabeza del mencionado. Deja de hacer eso, Meliodas. ¿Acaso crees que soy un niño? Gritaría Celtris enojado. Guarda silencio, recuerda que está frente al patrón. Diría Shinobu seriamente. Tranquila, Shinobu, no me molesta. Diría el patrón calmado. No te enoje, Celtris. Diría Meliodas riendo. No me moleste. Diría Celtris. Bueno, el día que Celtris regrese le mandaré a hacer sus katana, le pediré al líder que la haga muy especial. Diría el patrón. Nosotros ya tenemos espada, así que no veo necesario usar esas katana, ya que podemos usar las llamas del purgatorio para matar a los demonios. Diría Meliodas. Tal vez tenga razón y no la vayan a usar, pero tómenla, no saben si en un futuro le pueda ser útil. Diría el patrón. Está bien, el día que Celtris regrese le informaré para que la mande a hacer. Diría Meliodas. Muy bien, chicos, me alegro mucho de que hayan aceptado ser pilares, ya que con su ayuda podemos ganar esta guerra. Diría el patrón. Después de esa conversación, Meliodas junto a Celtris y Shinobu se retiran de la mansión. Debo de admitir que aún no creo que por fin haya aceptado ser un pilar. Diría Shinobu con una sonrisa. Decidí aceptar, ya que es cierto que Uzui y Rengoku dejaron un vacío en la compañía, así que Celtris y yo mantendremos a los demonios a raya hasta matar a Muzan. Diría Meliodas sonriendo. Bueno, se puede decir que ahora somos compañeros. Diría Shinobu sonriendo. Si eso es cierto, pero seguramente no habrá muchas diferencias de antes y después de ser un pilar. Diría Meliodas. Va a haber diferencia, ya que todos los cazadores te tendrán respeto, además de que ustedes tendrán que crear sus propias respiraciones, por si no podemos acabar con Muzan, al menos otra generación de cazadores los podrá hacer. Diría Shinobu. La gran mayoría de cazadores saben quién soy y de lo que soy capaz, así que el respeto que me tendrán será el mismo, y sobre las respiraciones te aseguro que no hace falta que tenga que crear una, ya que te prometo que acabaré con Muzan y todas sus lunas. Diría Meliodas. Shinobu entendería el punto de Meliodas. ¿Y tu Celtris qué piensa hacer cuando te vuelva un pilar? Le preguntaría Shinobu al pelinegro. Actualmente no sé las funciones de los pilares, aparte de acabar con los demonios, así que me voy a enfocar en comprarme una casa para vivir junto a Zelda. Respondería Celtris. Después, si quiere, te digo todas las responsabilidades que tienen los pilares, y sobre lo de tu casa no te preocupes, el patrón siempre le da una mansión a sus pilares para que puedan vivir. Diría Shinobu. Vaya, eso no lo sabía. Diría Meliodas un poco sorprendido. Si es así, lo único que tengo que hacer es matar a esos demonios. Diría Celtris. Bueno, yo creo que no aceptaré la mansión si el patrón me la regala. Diría Meliodas. Celtris y la pilar mirarían al rubio curioso. ¿Por qué no aceptará la mansión, Meliodas? Preguntaría Shinobu. Prefiero seguir viviendo en tu mansión para ayudarte más de cerca. Respondería Meliodas. Di la verdad, hermano, tú lo único que quieres es estar de pervertido con ella. Diría Celtris de brazo cruzado. ¿Eso es cierto, Meliodas? Preguntaría Shinobu con una vena marcada en su rostro. Por supuesto que no, solo quiero seguir ayudándote. Diría Meliodas con cara chibi. Bueno, no tengo problema con que siga viviendo en mi mansión. Diría Shinobu con una sonrisa. Está bien, si no tiene problema me quedaré. Respondería Meliodas. Celtris vería a ambos con una cara aburrida. Después de esa conversación, todos llegaron a la mansión de las mariposa. Meliodas y Celtris fueron a dar una vuelta por Japón. Caería la noche y ambos hermanos estarían afuera de la mansión de la pilar hablando. Entonces en cualquier momento regresará a Britania. Preguntaría Meliodas. Así es, normalmente padre manda a los demonios por 1 o 2 días como mucho. Respondería Celtris.
Ya veo, cuando vaya a buscar a Zelda creo que sería más prudente si la trae sellada a este lugar, ya que si algún demonios lo ve podría ponerlo en peligro a ambos. Diría Meliodas. Tienes razón hermano, creo que es la mejor decisión. Diría Celdris. Celdris, entrégame el mandamiento de Meláscula para que le diga al rey demonio que yo lo tengo en mi poder. Diría Meliodas. Entiendo, es lo mejor que tú lo tengas, así el rey demonio estará más debilitado. Diría Celdris así sacando el mandamiento de su cuerpo. Meliodas agarra el mandamiento y lo guardaría en su cuerpo pero sin sumarlo a su poder. Bien, cuando regrese le dice que he recuperado el poder de hace 3000 años y que he absorbido el poder de Meláscula. Diría Meliodas. Para que el rey demonio crea esa historia tengo que regresar lastimado, así que golpéame para que él me pueda creer. Diría Celdris. Tiene razón, si regresa en ese estado el rey demonio no te creerá. Diría Meliodas. Celdris se pondría de pie frente a Meliodas. Vamos, golpéame hermano. Diría Celdris. Meliodas le daría varios puñetazos a Celdris. No es suficiente daño Meliodas, no te contenga. Diría Celdris seriamente. Está bien, perdóname por esto. Diría Meliodas activando su marca demoníaca para posteriormente darle un fuerte puñetazo que lo azota en el suelo. Después de ese puñetazo Meliodas le da un rodillazo en el estómago que lo haría vomitar sangre. Luego de eso Meliodas comenzaría a darle golpe por todo su cuerpo, así provocando fuerte sonido de golpe. Después de un minuto la Pilar saldría de la mansión al escuchar los fuertes golpes. Shinobu vería lo que estaba haciendo Meliodas y se sorprende. ¿Meliodas qué diablo hace? ¿Por qué golpea a Celdris? Preguntaría Shinobu acercándose con katana en mano. Meliodas dejaría de golpear a Celdris y desactiva su marca demoníaca. ¿Qué demonios hace Meliodas? ¿Por qué golpea a Celdris? Preguntaría Shinobu seriamente. No te preocupes Shinobu, como Celdris casi va a regresar a Britania, es bueno que regrese un poco lastimado para que el rey demonio le crea. Explicaría Meliodas. Celdris se levantaría del suelo y escupe un poco de sangre. Con estas heridas nuestro padre me creerá. Diría Celdris. Para estas cosas tienen que avisar, pensé que lo iba a matar. Diría Shinobu molesta. Meliodas iba a decir algo pero vería que Celdris comenzaría a brillar. ¿Qué sucede? Preguntaría Celdris viéndose a sí mismo. Ya se ha acabado el tiempo, Van se fue de la misma manera. Explicaría Meliodas. Celdris entendería. Nos vemos en unos días hermano, ten cuidado con nuestro padre. Diría Meliodas. Recuerda que el tiempo en este lugar pasa más rápido, así que cuando vuelvan habrán pasado algunas semanas. Diría Celdris antes de desaparecer. Espero que regrese bien. Diría Meliodas en voz baja. La Pilar vería que Meliodas en el fondo estaba un poco preocupado pero como no lo estaría ya que su hermano menor podría ser asesinado por su padre. Él estará bien Meliodas, puede estar tranquilo. Diría Shinobu viendo a Meliodas. Sí, tiene razón. Respondería Meliodas. Salto temporal. Después de un mes de que Celdris se fuera, Zenitsu e Inosuke despertaron así ambos haciendo el entrenamiento de recuperación. Uzui lograría curarse por completo y se iría a su mansión para pasar tiempo con sus esposas. Y Meliodas en este tiempo estuvo cazando demonios, pero no se volvió a encontrar a Muzan o alguna luna superior. Al segundo mes Tanjiro lograría despertar de su coma, mientras que Meliodas y Shinobu en ese tiempo se habían vuelto más cercanos. Actualmente Meliodas estaría junto a Shinobu en las afueras de una pequeña aldea cumpliendo una misión en conjunto. Era casi de noche y en ese lugar estaría nublado mientras caía nieves. Ese demonio sí que fue un problema para poder localizarlo, pensé que iba a ser alguna luna superior. Diría Shinobu. Yo también pensé que era alguna luna superior pero solo era un demonio muy escurridizo. Respondería Meliodas. Lo bueno es que ya acabamos con el demonio pero lo malo es que actualmente estamos muy lejos de mi mansión, así que tendremos que pasar la noche aquí. Diría Shinobu. Podríamos irnos volando con mis alas de demonio. Diría Meliodas. Por supuesto que no, mañana a primera hora nos vamos. Diría Shinobu un poco enojada recordando cuando Meliodas se la llevó volando. Bien, si es así vayamos a la taberna del pueblo a comer algo y aprovechamos para tomar un par de cerveza. Diría Meliodas sonriendo. Está bien, vamos. Diría Shinobu. Ya en la taberna. Meliodas y Shinobu estarían sentados frente al mostrador. Meliodas ya se había tomado 4 cervezas mientras que la Pilar cenaba. Meliodas, no tome tanto o te va a embriagar. Diría Shinobu un poco seria. Si no te preocupes, solo tomaré un par más, además recuerda que un par de cervezas no me pondrá ebrio.
Respondería Meliodas comenzando a tomar. Tiene razón, pero después que acabemos esta cerveza, nos iremos al hotel a dormir para irnos mañana antes de que salga el sol. Diría Shinobu. Está bien, no veo problema con eso. Respondería Meliodas. Por cierto, ¿qué crees que ha sucedido con Zeldris? Ya ha pasado 2 meses y no hemos sabido nada de él. Preguntaría Shinobu. Supongo que no le ha pasado nada, ya que en Britania el tiempo pasa de forma más lenta. Cuando Merlín se comunicó conmigo por primera vez en Britania, había pasado 4 semanas, mientras que aquí pasaron 4 años. Respondería Meliodas. Ya veo, por eso te veo tan tranquilo. Diría Shinobu. Si no hay nada de qué preocuparse, Zeldris y Zelda estarán bien. Diría Meliodas, aunque en el fondo estaba preocupado. Eso espero. Diría Shinobu. Por cierto, ¿cuándo piensa volverte un pilar? Ya han pasado 2 meses y es bastante tiempo. Diría Shinobu. Cuando Zeldris regrese nos convertiremos en pilar. Diría Meliodas. Ya ha pasado mucho tiempo y la verdad es que la compañía necesita otro pilar. Diría Shinobu. Sé que ha pasado mucho tiempo, pero te recuerdo que con mis clones pude cubrir las zonas de Rengoku y Uzui de los demonios, además te recuerdo de que los ataques de los demonios de Muzan han disminuido bastante. Respondería Meliodas. Bueno, tiene razón, aunque aún no eres un pilar oficial, ha mantenido esa zona muy segura. Diría Shinobu. Después de esa conversación, Shinobu pagaría todo lo que comieron y bebieron para ambos irse al hotel de ese pueblo para reservar 2 habitaciones. Lo siento niños, pero actualmente solo tengo una habitación disponible, en este tiempo siempre se llenan las habitaciones. Diría el sujeto. ¿Una habitación? ¿Estás seguro que solamente queda una? Preguntaría Shinobu. Si estoy seguro niña, lo siento. Diría el sujeto. Está bien, no hay problema, podemos compartir la habitación. Diría Meliodas. La pilar, al saber que tenía que compartir habitación con Meliodas, sabía que este no la dejaría dormir. ¿De casualidad usted tiene una cuerda? Preguntaría Shinobu. Sí, tengo una por aquí atrás. Diría el sujeto. Si es así, se la pediré prestada hasta mañana. Diría Shinobu. El sujeto buscaría la soga y la pilar, al recibirla se iría a la habitación seguido de Meliodas. Ya en la habitación del hotel, Meliodas y Shinobu verían que era una habitación un poco pequeña con una sola cama en el centro y en el lado derecho una puerta que parecía ser un baño. Esta habitación es muy pequeña para lo que vale. Diría Shinobu. Está perfecta para pasar la noche, además está limpia, así que no te preocupes por eso. Diría Meliodas. Supongo que tiene razón. Diría la pilar dando un suspiro. Bueno, iré a darme un baño en agua caliente. Diría Meliodas dirigiéndose al baño. Después de unos minutos Meliodas saldría del baño ya duchado. Meliodas vería que estaba la pilar con el cabello suelto pero aún con el uniforme. ¿Por qué no te ha quitado el uniforme? Preguntaría Meliodas. Prefiero tener privacidad y quitármelo en el baño. Diría Shinobu sonriendo mientras entra al baño. A Meliodas le caería una gota de sudor detrás de su nuca. Después de unos minutos Shinobu saldría con un kimono morado con varias mariposas que taparía todo su cuerpo. Shinobu vería que Meliodas estaba de pie mirando por la ventana. Pensé que te iría a dormir de una vez. Diría Shinobu acercándose. Meliodas vería a Shinobu a detalle, así viéndola vestida con un kimono. Te ves bien de esa manera. Diría Meliodas. Gracias por el cumplido. Respondería Shinobu sonriendo. Por cierto Shinobu, ¿para qué pediste una cuerda prestada? Preguntaría Meliodas curioso. Es para amarrarte en la cama Meliodas. Diría Shinobu sonriendo. Meliodas al escuchar esto se sorprende. Vaya, nunca llegué a pensar que te gusta este tipo de cosa, está bien, no tengo problema con que me ates y haga lo que quiera conmigo. Diría Meliodas. Shinobu al escuchar lo dicho por Meliodas se le marca una vena en su frente. Por esa misma razón te voy a atar, ya que eres un pervertido y conociéndote no me dejará dormir. Diría Shinobu con un leve sonrojo. ¿Es en serio? Ya me había ilusionado, bueno, no será la primera vez que duermo atado. Respondería Meliodas. ¿Cómo que no será la primera vez que duerme atado? Preguntaría Shinobu. Una vez Aug me ató para que no me mueva mientras duermo. Explicaría Meliodas omitiendo la verdadera razón del por qué Aug lo ató. Si me promete que no me hará nada cuando esté dormida no te ataré. Diría Shinobu viendo a Meliodas. Puede estar tranquila, te prometo que no te haré nada, además tampoco te haría algo si tú no quieres. Respondería Meliodas. Me alegra escuchar eso Meliodas. Diría Shinobu. Aunque ahora que estamos solo podríamos aprovechar ya que no hay niños y nadie nos escuchará. Diría Meliodas.
Shinobu al escuchar la propuesta de Meliodas se sonroja y no sabía qué decir. ¿Qué me dice? Estos últimos días siempre nos detuvimos porque en tu mansión había niños y nos podrían escuchar, así que ahora que estamos lejos y solo podemos aprovechar. Diría Meliodas acercándose a Shinobu. La Pilar se daría la vuelta avergonzada. ¿Qué cosas está diciendo Meliodas? Estamos en una misión, no podemos hacer eso. Diría Shinobu. Ya terminamos la misión y este pueblo está seguro, pero si no te sientes lista para llegar a ese punto no hay problema, tampoco quiero que te sienta obligada. Diría Meliodas. Tienes razón de que terminamos la misión Meliodas, pero debo de admitir que tengo miedo. Diría Shinobu más seria y mirando hacia el suelo. Meliodas se acerca y la abrazaría por la espalda. Es normal que sienta miedo al ser tu primera vez, si no te sientes lista te entenderé perfectamente. Diría Meliodas más tranquilo. No le tengo miedo a eso Meliodas. Diría Shinobu. ¿A qué se debe ese miedo? Nunca te he visto asustada. Preguntaría Meliodas. Tengo miedo que cuando me vea desnuda no sea lo que te imagina y me rechace, como cazadora de demonio a pasar los años, he estado consiguiendo cicatrices por todo mi cuerpo y quizá no te guste lo que vea. Explicaría Shinobu mirando al suelo. Meliodas entendería el punto de la Pilar. Eso no es motivo para avergonzarte Shinobu, a mí no me importa en lo más mínimo que tenga una o 1000 cicatrices por todo tu cuerpo, eso no te hará menos atractiva. Diría Meliodas. ¿Lo dice en serio? Preguntaría Shinobu. Sí, lo digo muy en serio, así como esta eres perfecta. Diría Meliodas. Shinobu se sentiría mejor y se daría la vuelta para ver a Meliodas. Gracias por tus palabras Meliodas, ahora me siento segura de mi cuerpo. Diría Shinobu con una sonrisa verdadera. No tiene que agradecerme nada, solo digo que para mí eres perfecta con o sin cicatrices. Diría Meliodas. ¿Estás seguro que quiere llegar hasta el final esta vez? Preguntaría Shinobu avergonzada. Si tú estás dispuesta de llegar al final no tengo problema, pero si no te sientes preparada no me quejaré. Diría Meliodas. Shinobu al escuchar lo que dijo Meliodas se soltaría el kimono así dejando ver su cuerpo desnudo. Meliodas lo miraría a detalle así viendo cicatrices en su pecho, abdomen y otras partes de su cuerpo. Por favor sé un caballero y trátame bien. Diría Shinobu sonrojada. Meliodas al escuchar lo que dijo la Pilar sonríe. Seré gentil contigo. Diría Meliodas para comenzar a besarle el cuello e ir bajando. Luego de eso ambos hicieron ya saben qué, así que usen su imaginación. Al día siguiente en la mañana. Shinobu estaría despertando con pesadez. ¿Ya amaneció? Estoy muy cansada. Pensaría Shinobu hasta darse cuenta que tenía su cabeza encima del pecho de Meliodas mientras este la tenía abrazada. ¿Con que ya despertaste Shinobu? Diría Meliodas dándole un pequeño beso en la frente. Shinobu recordaría lo que vivió en la noche junto a Meliodas. Buenos días Meliodas. Diría Shinobu con una sonrisa así abrazando a Meliodas. Veo que está cansada Shinobu. Diría Meliodas sonriendo. ¿Cómo no estarlo, si lo hicimos por varias horas sin parar? Contestaría Shinobu a una abrazada a Meliodas. Es cierto, fueron bastante horas sin parar. Diría Meliodas. Debo de admitir que no esperaba que fuera tan gentil y amable conmigo, parecía otra persona. Diría Shinobu con sus ojos cerrados y un leve sonrojo. Tenía que ser amable contigo para no hacerte daño. Respondería Meliodas. En ese momento me olvidé del mundo, me olvidé que era una cazadora y que los demonios existían, por primera vez sentí que era una persona normal. Diría Shinobu. Me alegro que diga que te hice olvidar de todo eso. Respondería Meliodas. Me pregunto si hice bien en hacer eso, ¿qué hubiese dicho mi hermana si se entera que tuve con un demonio? Preguntaría Shinobu. Como sabe no conocí mucho a Kanae, pero seguramente no te diría nada si tú eres feliz con eso, además te recuerdo que no soy igual que esto asqueroso demonio. Respondería Meliodas. Es cierto, mi hermana siempre le gustaba verme feliz, y tiene razón, aunque sea un demonio en el fondo tiene más sentimiento que un humano. Diría Shinobu con una sonrisa. Meliodas se daría cuenta de que ella se estaba quedando dormida otra vez gracias al cansancio. Duerme un rato más, necesita recuperar energía. Diría Meliodas aún abrazado con ella. Si está bien, me parece perfecto. Diría Shinobu así quedándose dormida. Pasaría 2 horas y ambos estarían en el mostrador de la taberna desayunando. Ya son las 10 de la mañana, debimos salir antes de las 8 de esta aldea. Diría Shinobu comenzando a comer. Si estamos tarde pero no importa, también es bueno que descanse un poco más. Diría Meliodas sonriendo.
Shinobu, al entender lo que quería decir Meliodas, se apena y guardaría silencio por varios segundos. Tiene razón, pero por favor no hable de esto en público, es algo muy privado. Diría Shinobu en voz baja con un leve sonrojo. Lo siento, no lo volveré a hacer. Diría Meliodas comenzando a comer. Después de varios minutos Meliodas terminaría de comer, pero se recordaría de algo. Es cierto, lo olvidé. Diría Meliodas. ¿Qué olvidaste? Preguntaría Shinobu curiosa. Iré al hotel, me olvidé de mi tesoro sagrado. Diría Meliodas. Ve a buscarlo y regresa pronto para irnos. Diría Shinobu tranquilamente, así Meliodas yéndose. Normalmente Shinobu se hubiese enojado con Meliodas, pero solo pondría una sonrisa. Pasarían unos minutos de que Meliodas se fue a buscar su tesoro sagrado y llegaría un sujeto delgado al mostrador. Este sujeto aparentaba tener unos 40 años mientras vestía con una camisa blanca abotonada de manga larga sobre un chaleco de camarero color negro y un lazo de color rojo en el cuello. Este sujeto tenía el cabello y el bigote de color naranja mientras usaba unos lentes. Allá afuera hace mucho frío, al menos aquí está más caliente. Diría el desconocido. Shinobu no voltearía a ver al sujeto ya que no le importaba. El hombre sacaría algunas monedas de oro de su bolsillo. Espero que en este lugar acepten la moneda de oro de Britania. Pensaría el desconocido mirando las monedas. Shinobu no pudo evitar ver las extrañas monedas disimuladamente ya que nunca la había visto y dedujo que este sujeto era un extranjero. El dueño de la taberna, al ver un nuevo cliente, se acerca para ver qué desea. Buenos días, caballero, ¿en qué le puedo servir? Preguntaría el dueño amablemente. Buenos días, señor, me gustaría algo de comer, pero no sé si acepta esta moneda, lo que pasa es que no soy de por aquí. Diría el desconocido tímidamente. El dueño de la taberna tomaría una de las monedas y la miraría a detalle por varios segundos. Lo siento, señor, aunque sea de oro no me sirve ya que necesito fundirla para poder sacarle valor, y para fundirla cobran bastante. Diría el dueño de la taberna devolviendo la moneda. Ya veo, es una lástima. Diría el desconocido poniéndose de pie para retirarse. Lo lamento, espero que alguien más le acepte su moneda. Diría el dueño de la taberna. Shinobu vería la situación y decide hablar. Dale algo de comer y beber, yo lo pago. Diría Shinobu sin interés. El desconocido miraría a la pilar sorprendido. ¿Es en serio? Muchas gracias, señorita, es usted muy amable, no sé cómo agradecérselo. Diría el desconocido. No me lo agradezca, no es nada. Diría Shinobu sin importancia. Mi hermana lo hubiese ayudado sin pensar, por eso lo ayudé. Pensaría Shinobu. El dueño de la taberna le traería algo de comer y beber al desconocido. Muchas gracias, señorita, le agradezco su amabilidad. Diría el desconocido así comenzando a comer. Shinobu no diría nada. Pasarían unos minutos y Meliodas llegaría a la taberna a buscar a la pilar. Ya regresé, Shinobu, si quiere nos podemos ir. Diría Meliodas. Está bien, déjame pagar lo que comió este señor. Diría Shinobu sacando dinero de su uniforme. Meliodas miraría al sujeto que estaba sentado al lado de ella. El desconocido, al escuchar la voz de Meliodas, lo miraría curioso, así ambos mirándose fijamente por varios segundos. Shinobu notaría la mirada de ambos y se estaba preguntando qué diablo estaba sucediendo. ¿Qué sucede, Meliodas? Preguntaría Shinobu al no entender por qué ambos se estaban mirando sin decirse ninguna palabra. Capitán, ¿realmente es usted? Gritaría el desconocido sorprendido. Escanor, ¿cómo has estado, amigo mío? Diría Meliodas acercándose a su amigo y compañero para darle un abrazo. Shinobu, al escuchar el nombre del sujeto, se sorprende ya que no le pasó por la cabeza que ese desconocido que ayudó era un pecado capital. Meliodas dijo que su nombre era Escanor. Pero si no se ve para nada fuerte, ¿acaso Meliodas me mintió al decir que ese pecado era el más fuerte de todos? Pensaría Shinobu. Capitán, pensé que sería difícil encontrarlo. Diría Escanor. No pensé verte por aquí, amigo mío, ya que Merlín no se ha comunicado conmigo. Diría Meliodas sonriendo. Vine a esta taberna a comer algo para tratar de conseguir información sobre usted, aunque no me aceptaron mis monedas, al menos esta amable señorita me compró comida. Explicaría Escanor. Meliodas, ¿en serio él es Escanor, el pecado capital más fuerte? Preguntaría Shinobu. Sí, él es Escanor, el león del orgullo. Diría Meliodas presentando a su compañero. ¿Ustedes se conocen? Preguntaría Escanor. Si andamos juntos, ella es Shinobu Kocho. La presentaría Meliodas. Un gusto en conocerla, señorita Shinobu, yo soy Escanor. Diría Escanor con respeto y tímidamente. Dime, Escanor, ¿cuándo llegaste a este lugar?
Preguntaría Meliodas. Llegué hace una hora a este lugar gracias a la señorita Melin. Explicaría Escanor. Meliodas, ¿acaso me mentiste sobre la fuerza de Escanor? Preguntaría Shinobu enojada, ya que pensaba que Meliodas le había mentido nuevamente. No te mentí, después le pediré a Escanor que te muestre su fuerza. Diría Meliodas. La Pilar, aunque dudaba de que Escanor fuera tan fuerte como dice Meliodas, asiente. Por cierto, Escanor, ¿acaso mi hermano Celdris ha ido a hablar con Merlin? Preguntaría Meliodas. ¿Tu hermano Celdris? ¿El que lo intentó matar antes de que la señorita Merlin lo salvara? Preguntaría Escanor. Sí, él mismo. Diría Meliodas. ¿Pero para qué él va a ir a hablar con la señorita Merlin? Si es nuestro enemigo. Preguntaría Escanor. Él ya no es nuestro enemigo, Celdris actualmente está de nuestro lado y traicionará al rey demonio. Explicaría Meliodas. ¿Traicionar al rey demonio? ¿Pero cómo logró convencerlo? Preguntaría Escanor nuevamente. Meliodas le explicaría a Escanor por qué Celdris estaba de su lado. Ya veo, capitán, si es así me alegro que haya logrado hacer las paces con su hermano. Diría Escanor. Y cuéntame, Escanor, cómo está Elizabeth y los muchachos. Preguntaría Meliodas. La princesa y los chicos están bien. Diría Escanor. ¿Y los ataques de los demonios cómo lo han llevado? Preguntaría Meliodas nuevamente. Desde el día que tu maestro nos derrotó los ataques han disminuido bastante, incluso la señorita Merlin me mandó aquí por si lo estaban atacando a usted para ayudarlo. Explicaría Escanor. Ya veo, Merlin hizo bien ya que no sabemos en qué momento vendrán más demonios. Diría Meliodas. Meliodas, ¿cómo hará para derrotar a tu maestro? Ya que derrotó a Escanor y a los pecados capitales junto. Preguntaría Shinobu. Lo puedo derrotar, lo que sucede es que Chandler usó su magia para debilitar a Escanor. Explicaría Meliodas. ¿Y si usa esa magia contra ti para debilitarte? Preguntaría Shinobu. Esa magia no me afectará, solo me hará más fuerte. Explicaría Meliodas. Ya veo. Diría Shinobu dudosa. Capitán, ¿qué ha estado haciendo en este lugar? Van nos contó que usted cazaba a los demonios de este lugar. Diría Escanor. En todo este tiempo he estado cazando demonios, aunque duré un tiempo vendiendo alcohol por todo Japón. Explicaría Meliodas. Meliodas, ya hay que irnos para llegar antes de la noche a la mansión, así que pónganse al día en el camino. Diría Shinobu. Tiene razón Shinobu, Escanor, vamos en el camino, seguimos hablando. Diría Meliodas. Fin.